Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la responsabilidad es una obligación de reparar a otra persona que ha sido afectada como consecuencia de un delito o una culpa cometida. Esto quiere decir que una persona se hace responsable cuando repara un daño o un perjuicio. Es importante saber que usted está obligado a reparar cuando comete un daño, ya sea con la clara intención de hacerlo o como consecuencia de negligencia o imprudencia. También si usted es víctima de un daño producido por un tercero, es su derecho ser reparado. La responsabilidad civil es la parte del derecho que se encarga de proteger cuando alguien sufre un daño. Entonces concierne a todos los ciudadanos debido a que cualquiera puede, alguna vez, cometer o ser víctima de un daño que por pequeño o grande que sea, requiere resarcimiento. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Tu cerebro piensa con mínimo esfuerzo, pero con gran cantidad de movimiento. Una mente brillante marca el rumbo del mundo. Observa más allá de lo obvio. Nos reta a pensar fuera de la caja. Cuestiona lo que damos por establecido. Plantea formas alternativas de pensar. Esto es Mentes Brillantes en Unisabana Medios. Obdulio Velázquez Posada es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Master of Law por la Universidad de Melbourne, en Australia. Rector de la Universidad de La Sabana desde enero de 2006, profesor de Responsabilidad Civil Extracontractual y de la especialización en Responsabilidad Civil y del Estado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Dirige la investigación sobre responsabilidad civil y del Estado del Grupo de Investigación de Derecho Privado. Es miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, miembro del Consejo Fundacional, del Consejo del Claustro Universitario, del Consejo Superior, de los Consejos Directivos de INALDE Business School y del Instituto de Posgrados Forum, coordinador de la Mesa de Internacionalización del Ministerio de Educación Nacional MEN Ascun y representante de los rectores de las universidades privadas ante el Consejo de Educación Superior CESU. Fue designado por Ascun como representante de las universidades privadas al órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias. Todos hemos experimentado en la vida el haber sufrido un daño, un perjuicio, un accidente de tránsito, unas lesiones, las pérdidas de un objeto. La pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo el derecho me protege cuando yo sufro un perjuicio o un daño? Esa parte del derecho se llama la responsabilidad civil extracontractual. Uno podría sintetizar la obligación de reparar un perjuicio en una fórmula que si la imaginamos en un tablero podríamos decir que R, responsabilidad civil, es igual a C de conducta más C de culpa más C de daño más C de N nexo causal. Es decir, que responsabilidad civil es igual a una conducta más culpa, más daño, más nexo causal. Expliquemos. ¿La R qué significaría? R es obligación de reparar un perjuicio. Es la pregunta que siempre el abogado, el juez, el intérprete del derecho, el ciudadano común y corriente, ¿a alguien le podría yo reclamar perjuicios? ¿A alguien podría reclamarle un dinero, una compensación económica por el perjuicio que me ha causado? Entonces esa es la pregunta. ¿Será responsable civilmente o en responsabilidad extracontractual? Creo que si logramos desentrañar cada una de esos elementos o letras de la fórmula, podemos llegar a la gran conclusión. En primer lugar, se requiere de una conducta del que yo demando, del que yo le reclamo. Esa conducta puede ser por acción o por omisión. Imaginémonos, la conducta puede ser conducir un vehículo, poner un objeto peligroso, darme un golpe o unas lesiones, difamarme a través de las redes sociales o en presencia, realizar una omisión de algo que está obligado y eso me causa un perjuicio. Esa es una conducta positiva o negativa. Pero para poder determinar si una persona es responsable o no, se requiere que haya una culpa. Y la palabra culpa es un concepto técnico jurídico importante de desentrañar. En primer lugar, debemos decir que puede haber culpa como negligencia o imprudencia. Una persona imprudente o negligente o descuidada comete una culpa. Pero también incluye aquí el concepto de culpa, el dolo, o sea, la intención
positiva de causar un daño a otro. Le atropello intencionalmente con el vehículo, le causo una lesión personal con un arma o con un objeto contundente o con mi cuerpo, mis manos, etc. O una culpa cuando por descuido o por negligencia o por imprudencia, por ejemplo, el incumplimiento de normas de tránsito o el incumplimiento de una norma de conducta. Entonces a la conducta hay que agregarle que la conducta tiene que ser culposa. Podríamos decir aquí que no siempre que yo causo un daño estoy obligado a indemnizar. Y creo que ahí en el lenguaje popular y en la lógica popular no hay esa conciencia. Todo el mundo piensa que cuando causa un daño lo tiene que pagar. No tiene que pagar el daño cuando lo causa. Tiene que pagarlo si lo causó con culpa, con dolo o con negligencia o por imprudencia. Hay unos casos en que el derecho establece que aunque no haya habido culpa lo tengo que pagar. Eso se llama responsabilidad objetiva o actividades peligrosas y esas las veremos más adelante. Estamos en la fórmula. Recordemos entonces que debe haber una R de responsabilidad civil. Es la pregunta. ¿Yo estoy obligado a reparar un perjuicio? Bueno, miremos si al que yo le reclamo o lo demando tiene una conducta, participó en el hecho. Segundo, si esa conducta puedo caracterizarla como culposa. Hay unos autores clásicos franceses que tienen una definición muy buena y que nos sirve incluso para la vida ordinaria. Culpa es todo error de conducta que no hubiera cometido una persona diligente en esas mismas circunstancias del que causó el daño. Yo reprocho tu comportamiento porque no has actuado como una persona diligente hubiera actuado. Si hubieras sido diligente, hubieras evitado el daño. O dicho también, aún una persona diligente hubiera causado el daño, entonces no actuaste con culpa y podría decirse entonces que no estás obligado a reparar. Conducta, culpa y daño. El daño es el perjuicio, la destrucción del objeto, la destrucción del vehículo, las lesiones que yo sufro, la incapacidad, la pérdida de unos ingresos, el dolor o tristeza, que pueden ser daños patrimoniales como daño emergente, lucro cesante, o sea, pues lo que yo pierdo o gasto o lo que no recibo, o los perjuicios morales o extrapatrimoniales, el dolor, la tristeza de una enfermedad, la pena de un ser querido. Esos daños todos son indemnizables. Pero para que un daño sea indemnizable se requieren 3 características. Uno, que sea cierto, es decir, no hipotético o imaginario. Pongamos el ejemplo, padres de familia que les fallece el hijo en un accidente de tránsito, un hijo menor. A veces se intenta por los abogados de las familias reclamar lo que se llama el lucro cesante, lo que el hijo hubiera ayudado a los padres en el futuro. Pues la verdad, ese no es un daño cierto, ese es un daño quizá posible, pero no es cierto. No hay certeza de que cuando el hijo hubiera crecido hubiese dado eso. Entonces el juez tiene que tener certeza de que el daño existió ahora o existirá en el futuro. Debe ser personal, es decir, que el que lo reclama es el legitimado para eso. Es decir, yo no puedo reclamar los perjuicios de mi hermano o el hermano no puede reclamar los del cónyuge sobreviviente. Es decir, cada uno reclama sus perjuicios. Los herederos pueden reclamar los perjuicios de las víctimas fallecidas para que entren las sucesiones y lo repartan. Eso quiere decir que el perjuicio es personal. Y el antijurídico. La antijuridicidad del daño quiere decir que hay casos en que el derecho establece que uno sí está legitimado para reclamar un perjuicio. Es decir, hay daños en que son en legítima defensa, por ejemplo. Yo le causo en legítima defensa un daño a otro, no lo tengo que indemnizar. O en estado de necesidad, o en estricto cumplimiento de un deber legal, o en orden de una autoridad legítima. Por ejemplo, cuando el banco me embarga la cuenta, el juzgado no gira los cheques. El banco me causa el daño, pero lo hace por orden de un juez. Y entonces en esos casos el daño no es antijurídico, es plenamente jurídico. Entonces el daño indemnizable es el que es cierto, personal y antijurídico. Finalmente, el nexo causal. Tiene que ser que esa conducta y esa culpa pues han generado una obligación de reparar un perjuicio. Es decir, han generado ese perjuicio. Yo puedo decir que mi perjuicio me lo causó el descuido, la negligencia de una persona o la mala intención, el dolo de esa persona, y entonces está obligado a reparar. Responsabilidad entonces es igual a conducta, culpa y daño y nexo causal. Finalmente, hay unos casos en que yo no tengo que tener culpa para reparar un daño, como en los accidentes de tránsito. En el accidente de tránsito, que es una forma muy parecida a la responsabilidad objetiva, la fórmula no tiene la culpa. Así no haya habido culpa, el que ejerce una actividad peligrosa, transporta energías nucleares, energía eléctrica, gases, cosas que son peligrosas. Esas cosas que son peligrosas o las actividades que son peligrosas hacen que el guardián de esa actividad responda así no haya causado una culpa a la víctima. Y en esos casos se habla entonces de una responsabilidad objetiva y no de una responsabilidad subjetiva. Así podemos entonces concluir que todos estamos llamados a ser vigilantes, a ser cuidadosos, porque por nuestro descuido, por nuestra negligencia o incluso por haber desempeñado una actividad peligrosa legítima, porque conducir un vehículo, producir energías, etcétera, eso es legítimo y legal, podemos estar obligados a reparar un perjuicio. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad civil dentro de una sociedad? Nuestros tiempos hacen que cada vez nosotros estemos más expuestos al daño. En la sociedad rural de hace 2000 años,
pues digamos el peligro era bastante menor. Obviamente los romanos, por ejemplo, y los antiguos establecieron normas de responsabilidad y esa responsabilidad pues regulaba la vida social. Entonces era la responsabilidad por el dolo, después fue la responsabilidad por los descuidos o culpas, por los animales que se tenían las personas, a veces pues el ganado, los animales fieros. Hoy la sociedad, hay mucho más actividad e incluso muchas actividades del Estado, y se habla de la responsabilidad civil del Estado. Cuando una alcantarilla daña mi vehículo, cuando la falla en los servicios públicos me causa un perjuicio, entonces yo demando al Estado, y cuando me arrestan de manera arbitraria o ilegal, entonces esa falla en el servicio público también genera una acción de los ciudadanos. Entonces, cada vez que hay mayor actividad personal, institucional por las empresas y el Estado, pues entonces la sociedad es más sensible a encontrar que no fue de malas que yo sufrí un perjuicio, sino que tengo que buscar si hay alguna persona que está llamada a responder. Y muchas veces tienen unos seguros, precisamente los seguros de responsabilidad civil, para precisamente pagar esos perjuicios. Doctor Velázquez, ¿cómo se determina la forma de reparación a las víctimas? Hay dos formas de reparar. Muy importante pregunta. La reparación puede ser, digamos, en especie. ¿Qué quiere decir? Me causas un daño en el vehículo, entonces rompes un espejo y me entregas otro espejo nuevo, vas al almacén y me entregas el espejo. Es decir, por una sustitución de la cosa. Esa es una reparación, digamos, en especie que es poco común. Generalmente el derecho, por la complejidad que tiene de que la gente repare en especie, hace la reparación por equivalente en dinero. ¿Cuánto vale el espejo? Pues mira, vale 2 millones, vale 1,5 millones, entonces me das 1,5 millones de pesos, el dinero, y con ese dinero yo debo tener capacidad para comprar o sustituir. Generalmente entonces la reparación es en dinero. Tanto en los perjuicios que se llaman materiales o patrimoniales. Es decir, cuando yo tengo un daño emergente, es decir, que me dañaron una cosa y mi patrimonio se disminuyó, o cuando por una incapacidad no pude dar, por ejemplo, un concierto, una clase, entonces eso genera lucro cesante, se hace siempre en dinero. Y en el perjuicio moral, en ese que fallece mi pariente en un accidente aéreo, un accidente de tránsito, la familia puede reclamar el dolor, la tristeza, la congoja que eso le da, y eso se equivale en dinero. Y ese dinero, pues la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado tiene unas fórmulas para establecer. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, unos 60 millones de pesos en caso de muerte, y en el Consejo de Estado tiene unas tablas dependiendo el tipo de lesión, el tipo de parentesco, pero más o menos alrededor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y esa es entonces la indemnización por perjuicio moral. ¿Qué relación encuentra usted entre la responsabilidad civil y su cargo como rector de la Universidad de La Sabana? Bueno, pues podríamos decir que como rector de la Universidad de La Sabana, y cualquier persona que ocupe cualquier cargo, porque la responsabilidad es para todos, pues cuando uno tiene una mayor responsabilidad en el sentido de obligación de cuidar por muchas cosas, tanto de la institución, de las personas, de los estudiantes. La universidad cuenta pues con 9.200 estudiantes de pregrado, tiene unos cerca de 3.000 de posgrado, o sea, somos un pequeño pueblo de 12.000 habitantes, hay proveedores, hay unos 3.000 empleados, es decir, hay entonces ese sentido de responsabilidad de cuidar y de hacer las cosas por la seguridad de las personas. Mi mensaje para los oyentes de Mentes Brillantes es que debemos vivir la máxima que el jurista Ulpiano nos enseñaba, que debemos vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo, que es la justicia. Hasta aquí Mentes Brillantes de Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Seguimos sus comentarios en Twitter, Instagram y Facebook con el nombre USM-Com-Sabana. La producción e investigación de este episodio estuvieron a cargo de Laura Sofía Ubaque Pedrosa, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Puede escucharnos en las plataformas Spotify, iTunes, iVoox y Deezer. Espere nuestro próximo episodio.